Esta semana es Parashat Vayera. En Parashat Vayera vamos a estudiar esta semana sobre la mitzvah de Achnasat Orchim, hospitalidad. Abraham Avinu se destaca en esa mitzvah en especial. Todos sabemos que Abraham Avinu, toda su existencia era Midat HaChesed. Abraham Avinu era Merkavá para Midat HaChesed. Y la midá especial que tuvo Abraham Avinu era la midá de bondad, hasta como dice el Midrash, que Abraham Avinu, desde que Abraham está en el mundo, Abraham Avinu era en el lugar de Midat HaChesed, como está escrito en el Midrash. Ahora vamos a contar una historia relacionada con eso. Pero quiero primero anticipar el tema de Hakel, como hablamos que este año vamos a tratar de conectar primero nuestro encuentro con el tema de Hakel, como Rebbe nos enseña. Entonces, el tema de Hakel en esta parashá es obvio, está claro que el tema de Hakel en cada uno, en su familia, en su casa. Y ahí encontramos el tema de Abraham vino en la parashá, Vayita Eshel Be'er Sheva. La Torá, cuando quiere hablar sobre qué hizo Abraham vino en el día a día, dice la Torá en la parashá de esta semana, Vayita Eshel Be'er Sheva. Abraham vino en su casa que vivía en Be'er Sheva, que era un lugar de desierto. Ahí Abraham vino, plantó un árbol, que la palabra Eshel en su traducción literal es un árbol grande que tiene muchas ramas, que se entiende al Pipshat. ¿Por qué Abraham tuvo que plantar un árbol que tiene muchas ramas? Porque por cuanto que en el desierto hay mucho sol y mucho calor, teniendo en su casa un árbol con grandes ramas, era para la gente poder sentarse y poder tener sombra, como vemos también en el principio de la parashá, que los malachim cuando vinieron estaban abajo del árbol tomando la sombra para no tener el calor del sol arriba de la cabeza, golpeándole la cabeza. Entonces eso es el pshat, pero la Guimará dice que era mucho más que un árbol. Una opinión dice que era un jardín, lleno de frutas y de árboles, y otra opinión dice que era un hotel donde ahí había comida, bebida y habitaciones para descansar, dormir. Eso fue Abraham vino. Entonces, eso mismo es el tema de la Hakel. Hakel es el tema de unirse. Hakel es reunir hombres, mujeres y niños y estar en grupo, en familia, en junto. Y como hablamos también antes, como Rebbe decía, que justamente esa es la diferencia en la Hakel que estamos en estos días, en el mes de Heshvan, en comparación a la Hakel que estuvimos haciendo en Tishrei. En el mes de Tishrei, el Hakel era más comunitario, más de todo el pueblo. En la época del Bet Mikdash, era todos yendo al Bet Mikdash, estaban todos los Yehudim, todo el Am Israel, miles o millones de personas que se juntaban todos en Jerusalén. Entonces el Hakel era más de todo el pueblo. Pero después de Tishrei, cuando todos vuelven a sus casas y cada uno va a su casa particular y a su familia, en su hogar, Tajat Gafno, Tajat Teinato, en su viñedo, en su higo, en su lugar particular, el Hakel era más personal, más familiar. Entonces justamente viene bien la parashá de esta semana que nos enseña cómo Abraham vino, nuestro abuelo, nuestro primer padre, el ejemplo para cómo nosotros tenemos que comportarnos. Tenía la casa abierta y en la casa de él estaba lleno de invitados de todas clases de personas, también gente muy simple, hasta como dice el Midrash, que había ahí árabes, etcétera, y todo lo que Abraham vino dejaba entrar a su casa y le abría a todos y le trataba con mucha caridad, con mucha misericordia, con mucho amor, y le daba de comer, todo lo que hablamos recién. Eso es el ejemplo del Hakel en la parashá de la semana. Una vez también el Rebbe en un año, hablando de Vayita Eshel, mencionó que justamente Vayita Eshel, eso es lo que hablamos, que Abraham vino, plantó un árbol o una casa o un hotel, todos los perushim que hay.
que las palabras Baita Eshel suman el valor numérico de Bet Chabad. Cuando el Rebbe empezó a hablar que cada casa tiene que ser un Beit Chabad, no alcanza a tener un Beit Chabad que es la comunidad, lo que tiene que haber en cada hogar, en cada casa, un Beit Chabad. El Rebbe mencionó que justamente sale el mismo número, Baita Eshel, que es suma Beit Chabad. Entonces, esto es para relacionar con el tema de Akel. Y ahora vamos a entrar un poco en ese tema especial de Achnasat Orchim. Empezando con una historia que tiene que ver con el Tzemach Tzedek. El Rebbe Rayatz en un Fabrengen de Parashat Vayera contó que había en la época de Tzemach Tzedek un Hasid, que era un yudí simple, que se llamaba Reb Israel, y este yudí vivía en un pueblito que se llamaba Polotsk, un pueblito en Rusia. Y este hombre vino para Shabbat Vayera y estaba en Lubavitch. Estando en Lubavitch, el Rebbe, como siempre, todo Shabbat, el Rebbe decía un mamar, el Rebbe Tzemach Tzedek hablaba un discurso, un mamar de Hasidut, y ahí hablaba mucho, para allá de la semana, sobre Abraham Avinu, y hablaba sobre la grandeza de Abraham Avinu. ¿Quién era Abraham Avinu? Y hablaba que Abraham Avinu era hombre de bondad, como dice el Medrash, que Abraham Avinu era generoso, nadiv, be mamonó, be gufó, be nafshó. Era generoso en su dinero, en su cuerpo, en su alma. Abraham Avinu tenía una generosidad enorme, Gesed, y el Gesed de él era en todo. Gesed en cuerpo, Gesed en alma y Gesed en dinero. Y eso se destacaba en el tema de Achnasat Orchim, Gemilut Hasadim, todo lo que Abraham Avinu hizo. Especialmente en Achnasat Orchim, es una mitzvah que involucra a todo. Cuerpo, alma y dinero. Para Achnasat Orchim tener que gastar dinero, comprar comida y para la gente, etcétera, que es un tema de dinero. Está el tema del cuerpo, porque Achnasat Orchim hay que ponerse el cuerpo y ayudar y moverse y preparar, etcétera. Y está en Achnasat Orchim el tema del alma, que es el cariño, la alegría, cara linda, como recibir a la gente, estar con ellos. Y eso fue Abraham Avinu. Y dice el Tzemach Tzedek, dijo en el Mahamar, que Midat HaChesed, dijo, se quejó con Akadosh Baruch Hu, Midat HaChesed es Midat HaChesed Atzilut, es la Midat HaChesed que está arriba en los mundos superiores. Desde que Abraham está en el mundo, no tengo lo que hacer. Abraham hace mi trabajo, y no solamente eso, hace mejor todavía. ¿Por qué mejor? Explicó el Tzemach Tzedek. Midat HaChesed es en Atzilut, es muy sagrado, muy espiritual. Pero la ventaja que tiene Abraham es que su Gesed es en el cuerpo, lo material. Su Midat HaChesed estaba en cosas materiales, en el Gashmis, en temas del... Y eso es algo superior, justamente, que es lo que tiene la ventaja, que tiene una Neshama, que puede bajar al cuerpo y en este mundo hacer bondad, que eso tiene una fuerza mucho más grande que el Gesed como está en los mundos superiores. Este Hasid Reb Israel que estaba ahí era un yudí simple, no entendió toda la profundidad del Mamar, pero sí entendió ese mensaje. Y cuando volvió a su casa, hicieron un gran Fabrengen, como costumbre de Hasidim, cuando volvieron del Rebbe, hicieron un gran Fabrengen, y ahí le pidieron decir qué es lo que aprendió estando en el Rebbe, y él contó ese mensaje, esas palabras que el Rebbe dijo. Y desde ese entonces empezaron en la Keilah. Él empezó todo un movimiento de Gemilut Hasadim, movimiento de ayuda social uno al otro y hacer todo tipo de temas de Gemilut Hasadim en esa Keilah donde él vivía en Polotsk. Y cuando volvió, unos meses o un año, no sé, un tiempo después, ese Hasid volvió de nuevo a Lubavitch con todo el Rebbe Rayatz, que cuando llegó a Lubavitch, de repente el Tzemach Tzedek salió de su habitación y lo fue a buscar. Y empezó a preguntar quién es esa persona, y lo llevó a su habitación y le empezó a hablar. El Tzemach Tzedek mismo le invitó en forma personal y le empezó a preguntar diferentes preguntas hasta que sacó de él su conducta, lo que él empezó a hacer después de que escuchó lo que el Rebbe dijo sobre todo Abraham Avinu y le sacó la información, qué es lo que hace. Y el Rebbe Maharash, que era el hijo del Tzemach Tzedek, le preguntó a su padre, decime padre, ¿qué es? ¿Por qué tanto? ¿Qué es lo que pasó que le fuiste a buscar y le diste
tanta importancia. Dijo el Tzemach Tzedek que estoy viendo sobre la cabeza de este Hasid, estuve viendo una columna de luz de la muda Gesed de Atzilut que estaba poseando, morando sobre la cabeza de esta persona. Así que de este maíz, como Rebbe Rayaz lo cuenta, entendemos que la historia de Abraham Avinu es la historia de cada uno de nosotros y el valor, la importancia que hay en todo el tema de bondad y Gemilut Hasadim, que eso es algo que lo tenemos impregnado, heredado, que recibimos de Abraham Avinu, ese koach, como dice la Gemara, que cada Yehudí beteva, somos Rahmanim, Gomlei Hasadim, que lo recibimos en la herencia de Abraham Avinu. Y en Gemilut Hasadim mismo, lo que se destaca en especial en la parashá de la semana es el tema de Achnasat Orchim, que es el tema de hospedaje, recibir invitados en la casa y la manera como hay que hacerlo. Entonces encontramos en principio de la parashá cómo Abraham Avinu hizo la Achnasat Orchim. Y la Torah nos cuenta cómo Abraham Avinu estaba sentado después del Brit Milá y estaba enfermo, estaba débil, hasta tanto que Akadosh Baruj Hu quiso que descanse. Por eso hizo que salga el sol y que no tenga que venir gente para que Abraham no tenga que trabajar duro. Pero Abraham, por su bondad, él no quería eso. Él justamente quería Darka Gemilut Hasadim, quería Achnasat Orchim y estaba sentado afuera en la calle en ese calor, esperando cuándo va a pasar una persona a poder hacer Gemilut Hasadim. Y ahí fue la historia cuando te das cuenta, las tres personas que parecían árabes y eran verdaderos ángeles, y Abraham vino y lo recibió, y le dio de comer, y la forma como lo hizo, que fue corriendo a pesar que estaba enfermo y estaba débil, recién hecho el Brit Milá hace 3 días, Abraham mismo fue corriendo, él mismo dándole todo lo que había que dar y hacerlo de la mejor manera, como la Torah cuenta todos los detalles, y él mismo estaba parado sobre ellos, asegurando que están comiendo. ¿Qué se aprende de eso? Dice la famosa frase que Rashi lo trae de la Gemara en Masechet Shabbat. ¿Qué dice la Gemara? Amar Abihama Baljanina, que la Gemara dice que Gdolah Achnasat Orchim Yoter Mekabalat Pnei Ashchina. La mitzvah de Achnasat Orchim es una mitzvah tan grande, tan importante, más grande que recibir la cara de la Shechina. ¿De dónde lo sabemos? De Abraham Avinu. Abraham Avinu, Hashem se está revelando. Vayeirá Eilav Hashem. Akadosh Baruch Hu se está presentando, revelándose a Abraham Avinu. Está parado Hashem acá, la Shechina mismo. Y Abraham está hablando con Hashem y Hashem está hablando con Abraham. Y de repente Abraham le dice a la Shechina, Vayomar, dijo Adnai, Kadosh Baruch Hu, como Rashi dice que acá Adnai es sagrado, no es Adnai ustedes. Hablaba Hashem, el nombre Adnai, y decía a Kadosh Baruch Hu, Al natavor me alaveja. Ojo, espérame acá, no te vayas, voy a ocuparme con los invitados, después vuelvo. De acá vemos que Gdolah Achnasat Orchim Yoter Mekabalat Pnei Ashchina. Recibir invitados es tan importante, más importante que recibir la Shechina. Lo vemos de acá. Esto es una Gemara en Masechet Shabbat. El Rambam, en su libro de Halajá, el Rambam, que está en final de su libro, en Jotavel, en Perek Yudale, quiero leer las palabras maravillosas del Rambam. Muy interesante como el Rambam, en su manera especial de escribir la Halajá de Achnasat Orchim, como el Rambam lo dice. Entonces el Rambam está hablando sobre los mitzvot sheben Adam lechavero. Habla de mitzvot de Ben Adam lechavero, que está basado sobre la mitzvah de Ahavat Israel. Entonces la mitzvah fundamental es el pasuk en la Torah, ve'ahavta l'reacha kamocha. Es la mitzvah de Ahavat Israel. Sobre esa mitzvah, los jajamim, en esa mitzvah pusieron todas las ramas, y todo lo que surge de esa mitzvah de Ahavat Israel. En eso está la mitzvah de Bikur Cholim, fue a visitar enfermos. Eso también se aprende de la parashá, que Hashem le fue a visitar a Abraham como estaba enfermo. Se aprende, Abraham habla de Nechum Avilim, etcétera, diferentes mitzvot. Y ahí habla sobre la mitzvah también de Lelavot Orchim, acompañar a los invitados. Dice el Rambam, todo eso está incluido en la mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha. ¿Sí? Después dice el Rambam así, muy interesante. Dice el Rambam,
en Alajá Bet. Después que Rambam ha hablado en general de todos los mitzvot que están incluidos en la mitzvah de Avat Israel, todos los mitzvot que hay Ben Adam Lejaveró, y entre ellos trae también a acompañar los invitados, sigue el Rambam en Alajá Bet y dice, Schara levaya, alibui, merubá minakol. La recompensa que a Kadosh Baruj Hu le da a uno que acompaña a los invitados es más grande que cualquier mitzvah que hay en Avat Israel, en Ben Adam Lejaveró. Vehu achok shechakeko Abraham Avinu. Esta mitzvah es lo que Abraham Avinu instaló, la ley que Abraham instaló. Y esto es el camino bondadoso que nos enseñó Abraham Avinu y se acostumbró. Daba de comer a la gente, le daba de tomar y también cuando se fueron les acompañaba. Como dijimos antes, que eso es el Rashi Tevot Eshel, que Eshel, las 3 letras, que es lo que la Torah llama la Parashá, Eshel es Ajilá, Shtiyá y Libui, comer, beber y acompañar cuando salían, cuando se fueron. Y el Rambam sigue y dice, Ugdolá hachnasat orchim ma'akbalat pnei hashchina. Recibir invitados es más grande, más importante que recibir la Shechina. Shenemar, se aprende de qué pasó, Vayar veinei shlosha anashim. Abraham vio 3 personas. Velivuyam, dice el Rambam, acompañarlos cuando se van es más importante que recibirlos todavía. Y por eso dijeron nuestros sabios, el que no acompaña a los invitados es como Hazbe Shalom, lo está asesinando. Qué fuerte, qué duro. Esto es, Rambam después sigue otros alajot relacionados con acompañar a los invitados. Ahora, cuando nosotros miramos este Rambam, surgen 2 preguntas muy interesantes. Pregunta número 1 que surge en la simple vista, ¿qué es este tema de acompañar? ¿Por qué hacemos tanto tema de acompañar? Muy interesante. El Rambam cuando empieza Alajá Aleph y trae la lista, el Rambam de todos los temas no menciona todo Achnasat Orchim. Menciona justamente Lelavot Orchim, acompañar. No alcanza con eso. En Alajá Bet, una alajá entera solo sobre acompañar. Empieza, ¿sí? La recompensa de acompañar es lo más importante. Y le da todo un tema. A pesar que después cuando habla de Abraham, habla de todo, de comer, de ver, pero vemos que acompañar es algo increíble. ¿Qué hay tanto en acompañar? ¿Cuál es el tema? Uno aparentemente piensa, Achnasat Orchim, más importante, dale de comer. Viene una persona de la calle, tiene hambre, está cansada, dale de comer, dale de tomar, descansar. Después cuando se va, se terminó. No, acompañar. Y no solamente eso, esa es la recompensa más grande que todo. ¿Cuál es el tema tanto? Y después, como Rambam termina, el no acompañar es como asesinar. ¿Qué pasa acá? Es verdad que la Gemara explica que es un tema, hay un tema de peligro, saliendo a la calle, puede haber peligro, y entonces acompañarlo, cuidar del peligro. Pero Rambam no habla de todos esos detalles. ¿Cuál es el tema? Y eso es un tema que tenemos que entender. Por otro lado, hay algo más que hay que entender en ese Rambam. La Gemara, como dijimos antes, y Rashi, ¿de dónde aprendemos que recibir invitados es más importante que recibir la Shechina? Se aprende del pasuk que dice que Hashem le dijo Abraham le dijo a Hashem, quédate acá, alma tabor me alabdeja, no te vayas, me voy. De ahí se aprende. El Rambam no trae ese pasuk. La Gemara sí lo trae, el Rambam no lo trae. ¿Qué pasuk trae el Rambam? Que Abraham vio que hay 3 personas. ¿Cómo de este pasuk no se aprende nada? ¿Por qué el Rambam cambió el pasuk? ¿Y cómo el Rambam en esas palabras del pasuk aprende que recibir la Shechina es más importante que recibir los invitados? ¿Dónde lo ven esas palabras? El pasuk que el Rambam trae. Y acá hay una sijá maravillosa del Rebbe, que el Rebbe analiza este tema en una forma impresionante. Primero voy a contestar la segunda pregunta.
¿Por qué el Rambam trae este pasuk? Dice el Rebbe algo maravilloso. El Rambam no quería traer el primer pasuk, el pasuk que Hashem, Ayomar, Hashem, Adnai, Al Natagor me alavdeja, porque en ese pasuk no está tan claro que Hashem está hablando con Hashem, que Abraham está hablando con Hashem, porque dice la palabra Adnai, esas 4 letras, en la traducción literal es señores. Y muchos mefarshim, incluso en el Gemara mismo hay opiniones que dicen que Abraham no hablaba a Dios, hablaba a los señores, a las 3 personas. Y le decía, quédate acá, no te vayas. Rashi mismo lo trae, ese perush. Hay otros que dicen que él hablaba con Dios. Entonces, como este pasuk no es un pasuk tan seguro, hay 2 formas como estudiar ese pasuk. El Rambam no quería traer ese pasuk. ¿Qué pasuk trae el Rambam? Abraham vio que hay 3 personas. Dice el Rebbe así. ¿Qué aprendió el Rambam de acá? Muy simple. Abraham vino, está acá parado frente a la Shechina. La Shechina se le revela, le vino a visitar, le vino a saludar, y está la Shechina en tu casa. Vos estás parado frente a la Shechina. No estás concentrado solo en eso. ¿Cómo se dio cuenta que hay 3 personas en la calle? No existe. Si la halajá dice que la amidad, cuando nosotros, Yehudim, estamos todos los días haciendo Shmona Esrei de la amidad, no debemos sacar los ojos del sidur, tenemos que mirar adentro. No podemos ni mirar acá ni allá y ni tener otra intención. Uno tiene que estar involucrado en la tefilá. No podemos saludar a nadie. Imagínate, Abraham vino que Hashem está mismo revelado frente a sus ojos y Hashem le está hablando. ¿Cómo se dio cuenta que hay 3 personas en la calle? Vayar de repente está abriendo, ve que hay 3 personas. Y Rambam no necesita más que eso. De solo eso ya entiendo que recibir invitados es más importante que recibir la Shekhinah. El hecho que Abraham pudo darse cuenta y mirar que hay gente ahí. Eso es el valor de Midat HaChesed que nos enseña este pasuk. ¿Cuánta importancia tiene recibir invitados y hacer bien a Yachnasat Orjim? Que Abraham vino, estando en la tefilá, se dio cuenta que hay Orjim y le fue a buscar. De ahí se aprende. Hay una historia famosa que Hasidim cuentan sobre ese tema que hablamos recién. Un Hasid se llamaba Reb Michoel. Un Hasid famoso, Reb Michoel der Alto. Era uno de los grandes Hasidim del Tzemach Tzedek, era de Parash, era de Berashab, era Mashpia en la Yeshiva, en Tomchet Mimim, Reb Michoel der Alto. Y hablaban de él siempre que era una persona bondadosa de un nivel muy alto, persona que era pura bondad. Y él, hasta que en la Yeshiva, los Bajurim lo llamaban la mamá de los Bajurim. Era muy entregado a cada uno mirando lo que necesita, y si uno le faltaba algo, buscaba cómo conseguir. Y Hasidim cuenta que Reb Michoel estaba haciendo tefilá. Y Reb Michoel, su tefilá era una tefilá muy especial, muy profunda, con mucho kavaná, y estaba metido en la tefilá con todo. Y estaba ya bien profundo en la tefilá, en mitad del Birjot de Shema. Y de repente entró un chico en el Zal, en la Yeshiva, que vino de la calle. Y Reb Michoel, estando en mitad de la tefilá, se dio cuenta que el chico no tenía zapatos, o tenía zapatos rotos, no sé, en la época de Rusia, en esa época, la pobreza que hubo. Reb Michoel, estando en mitad de la tefilá, dejó todo, fue a buscar botas o zapatos, lo que tenía, y le consiguió, y ahí volvió a seguir la tefilá. Y después le preguntaron, Michoel, estás en mitad de la tefilá, al pie alajá, no es tan simple, se puede parar a hacer estas cosas. ¿Cómo lo podías hacer? Entonces el Michoel dijo, esto es la tefilá. La tefilá es hacer un favor a otro yudí. ¿Y de dónde sacamos eso? Justamente de acá. Vayar Beneish Losha Anashim. Abraham vino, está parado frente a la Shechina, sentado, y la Shechina está frente a sus ojos, y se da cuenta que hay 3 personas que necesitan entrar a la casa y les fue a buscar. Esto es por un lado. ¿Cuál es el tema del acompañar después de la comida al invitado? ¿Por qué es tan importante y tan central? Y como Rambam dice que esto es la ley que Abraham nos enseñó, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Dice el Rebbe algo maravilloso.
Dice el Rebbe así. En la mitzvah de Achnasat Orchim, como en cualquier mitzvah de Chesed, en todos los mitzvot relacionados con Gmilut Hasadim, hay dos partes. Hay una parte que es al receptor y hay otro que tiene que ver con el dador. En los mitzvot, generalmente, las mitzvot relacionados con Tzedakah, mitzvot relacionados con Gmilut Hasadim, es para que la persona necesario reciba lo que necesita. Hay un pobre, necesita dinero. Hay una persona hambriente, necesita comida. Una persona no tiene ropa, necesita casa. Entonces hay una persona que necesita algo, le falta algo. Y la mitzvah de Tzedakah, la mitzvah de Avat Israel, la mitzvah de Chesed es darle lo que necesita. Eso por un lado. Esa mitzvah relacionada con llenar, cumplir, llenar las necesidades del que necesita. Pero hay otra parte de la mitzvah, es lo que viene del lugar del dador, que es la forma como, la manera como estoy haciendo Chesed. El cariño, el amor, la cara linda, la sonrisa. Uno puede darle a la otra persona lo que necesita o cumplió. Hizo la mitzvah. Es más, la halajá dice, hay una halajá famosa que dice, si una persona tenía dinero en el bolsillo, se la perdió. Y vino un pobre y lo levantó. Él no sabe quién nada, él perdió el dinero, pero otra persona lo levantó y el pobre agarró ese dinero, vivió. Cumplí la mitzvah de Tzedakah, a pesar que no hubo ninguna persona involucrada acá. Era una pérdida. ¿Por qué? Porque él recibió el dinero, se cumplió la mitzvah. Pero en Achnasat Orchim, lo que Abraham Avinu nos enseñó en el ejemplo, en su Achnasat Orchim era no solamente las necesidades de la persona, era el amor y cariño y la entrega y la forma como Abraham Avinu se entregó. Y eso es lo que Rambam dice. Abraham Avinu, la historia que él nos muestra en sus historias Achnasat Orchim, muestra, como dijimos antes, no solo puso dinero, puso el cuerpo. Corrió, Bayaratz, fue corriendo, etc. En todos los momentos mostró que él estaba involucrado. Y eso de hacerle sentir bien al invitado, no solamente darle, hacerle sentir bien al invitado cuando vos mostrás que lo haces con amor, con cariño, con sonrisa y con todo y le estás haciendo sentir en tu casa, es hacerle sentir bien al invitado, eso vale más que darle lo que él necesita. Y eso está en especial en la mitzvah de Achnasat Orchim. ¿En qué punto de Achnasat Orchim se destaca esto? Dice el Rebbe, en acompañarlo. Él ya terminó de comer. La persona estaba en tu casa, tenía hambre, le diste de comer, le diste de tomar, le dejaste descansar. Ahora la persona ya está todo bien lleno, sale de tu casa, salió de tu casa, cerró la puerta y se terminó. ¿Por qué seguís adelante? ¿Por qué seguís caminando con él? Esto es mitzvah de acompañar, que salís con él afuera a la calle, salís con él afuera, salís de tu casa y lo seguís acompañando una parte del camino. ¿Por qué lo haces? El hidush enorme. De la Gemara se entiende que tiene que ver con cuidarlo, que no le pasa nada. El Rambam no menciona todo eso, no es ese el motivo. El Rambam lo trae como, porque en eso se ve que yo no estoy apurado que te vayas. No estoy, se terminó, ya está, recibiste, yo con vos terminé. Con el hecho que yo sigo caminando con vos, significa me interesa el pasar tiempo con vos. Más que darle de comer y darle cosas, la persona, eso no es solo un receptor, una persona necesaria que recibió, es un amigo, es una persona que quiero estar con él. Y por eso, aunque ya recibió la comida, ya está yendo, yo sigo un par de pasos junto con él, muestro con eso que me gusta estar con vos. Y eso vale más que todo, eso es el cuerpo y el alma que pusiste en la Achnasat Orchim, más que el dinero y darle lo que él necesita. Y por eso mismo dice el Rambam que la recompensa de acompañar vale más que todo el Achnasat Orchim. Achnasat Orchim puede ser de dar lo que recibe, lo que necesita. Es la mitzvah de Avat Israel por la mitzvah. Pero lo que Abraham nos mostró, lo que recibimos de él, es el ejemplo de cómo hacerlo. Y en eso está el tema de acompañar. Y eso, según eso, dice el Rebbe, un hidush enorme.
Cuando el Rambam dice que el que no acompaña es como está asesinando, ¿cuál es el pshat? Según los mefarshim de la Gemara, se entiende asesinar por el peligro. La calle, hay gente, hay peligro, y eso es, puede pasar algún tipo de sacaná, un poco de entrar en un peligro, un daño, etc. Dice el Rebbe, no, según el Rambam, no es esa la explicación. Se trata de asesinar espiritualmente. ¿Qué dice la Gemara? Que cuando una persona le hace pasar vergüenza a otra persona, ¿cómo le estás asesinando? Estás haciendo que suba la sangre. Entonces, a veces pasa una persona, un pobre, que recibe nuestra ayuda, pero siente que nosotros les estamos dando y él es el receptor, y él siente como que la sensación no tan cómodo con el dador. Y esa sensación que no siente tan cómodo es una especie de asesinar, le estás haciendo que suba la sangre, la vergüenza que él tiene. Eso mismo es en forma muy sutil el tema de asesinar. Por eso al acompañar, donde le muestra que no se trata de que, bueno, ya está, terminó, chao, te vas, ahora puedo respirar, sino al contrario, me siento bien con vos y por eso sigo caminando con vos. Dafka en eso está lo más fuerte de Achnasat Orchim, y esto es lo que Abraham vino nos enseñó. Dice el Rebbe, basado a eso también podemos entender otro punto que aparentemente surge la pregunta. La semana pasada hicimos la misma pregunta. El Rambam dice que Achnasat Orchim, Abraham vino lo instaló. Lo preguntamos sobre Brit Milá también. El Rambam mismo dice que todos los mitzvot nosotros hacemos por Moshe Rabbeinu, por los mitzvot que Hashem nos enseñó en la Torah en Sinai, no por Abraham vino, no por ningún motivo de antes. De Matan Torah recibimos Torah y mitzvot. La pregunta es entonces, ¿por qué dice el Rambam, Abraham vino y Abraham vino lo instaló y nosotros lo recibimos de Abraham? Moshe Rabbeinu dijo, y eso significa Achnasat Orchim. Acá está la respuesta. La mitzvah de Achnasat Orchim puede ser la mitzvah mismo. Darle de comer, cumpliste. Le entraste a tu casa, lo invitaste, le diste de comer, tomar, dormir, ya cumpliste. Abraham, eso recibimos de Moshe, la mitzvah. Pero Abraham vino, mostró la parte emocional, la parte que viene del dador. Esa parte no es la mitzvah. Eso fue el ejemplo de Abraham vino, y nosotros como Yehudim heredamos de Abraham vino cómo es la forma especial de hospedaje, de cómo recibir a la gente en tu casa, cómo hacer la mitzvah de Achnasat Orchim. Y eso se destaca en el acompañarlo cuando sale a la calle, cuando se va, y seguir caminando con él. Y entonces, esto es la parashá de esta semana. La parashá de esta semana nos viene a enseñar en qué importancia, en qué valor, en qué forma, cómo hay que tener Mirat HaChesed. Abraham Avinu no solamente nos enseña el tema de Mirat HaChesed y Achnasat Orchim, sino nos enseña la manera particular y especial, con qué profundidad y con qué cariño, con cómo hay que hacerlo. Hay un dicho del Baal Shem Tov, hablando sobre este Ma'amar Chazal, Gdolá Achnasat Orchim Yoter Mikabbalat Pnei Ashchina. El Baal Shem Tov explica una explicación muy práctica, muy interesante, muy práctico. ¿Cuál es el sentido que Achnasat Orchim es más grande que recibir la Shechina? Bueno, nosotros no entendemos mucho en el que recibir la Shechina, pero ¿cuál es para gente simple como nosotros, cuál es el mensaje cuando decimos que recibir a la gente es más grande que recibir invitados, es más grande como recibir la Shechina? Dice el Baal Shem Tov algo increíble. O sea, a veces hay gente que dice Achnasat Orchim, tener invitados en mi casa, es perder mucho tiempo, ocuparme con recibirlos, ocuparme con darles de comer, ocuparme de sentarme a charlar con ellos y hacerles sentir bien. Pierdo mucho tiempo. Ese tiempo yo podía estudiar Torah, podía hacer cosas más importantes. Hay mucho virtud Torah. Más todavía, dice el Baal Shem Tov, a veces también, como viene gente a mi casa y la gente no están interesados de escuchar solamente Divrei Torah, entonces a veces pasa que en la mesa
porque vinieron invitados y gente que hay que hablarles temas interesantes que a ellos les interesan, empezamos a hablar también cosas que no son tan sagrados. Entonces entra en eso a veces la shonara, entra en eso a veces palabras que son leitzanut, cosas que la Gemara dice que si uno descuida la boca y habla la shonara, leitzanut, rejilut, etc., no recibe la cara de la Shekhinah. Dice el Baal Shem Tov, por eso la Gemara lo dice. La gente piensa para no Hasbe Shalom caer en la shonara, en Dvarim Betelim, en Rejilut, en esto, política, etc. No voy a invitar gente a mi casa y así voy a estar más limpio, voy a tener tiempo de cuidar lo que quiera hablar y mi mesa va a estar puro y no voy a tener. Entonces viene la Torah y te enseña, no, Dolach Nasat Orchim. Recibir gente en tu casa es más importante que hablar con la Shekhinah. Por eso la Shekhinah mismo te dice, yo estoy esperando tranquilo, anda a recibir a la gente, hacerle sentir bien, a pesar que se va a perder tiempo, a pesar que quizá van a surgir algunos temas. Obvio que uno tiene que tratar que la mesa sea con Kedushá, con Divrei Torah, con Igunim, etc. Pero el Baal Shem Tov nos enseña algo increíble. A veces hay que dejar para acercar a la gente y para hacer el Achnasat Orchim, a veces afilu viene el precio de Kabbalat Pnei Ashkinah. Eso es una enseñanza maravillosa que el Baal Shem Tov nos enseña acá. El Rebbe en un Fabrengen, que una vez el Rebbe hizo Erev Rosh Hashanah, y llegaron invitados, como siempre, Tishrei, llegaron miles de Hasidim de todas partes del mundo. El Rebbe se acostumbraba muchos años a hacer un Fabrengen Erev Rosh Hashanah, que era una especie de Kabbalat Panim de los invitados. Como Erev Rosh Hashanah se dio el Tzemach Tzedek también, el Rebbe hizo Fabrengen y habló sobre este tema. El tema de recibir invitados, la importancia de recibir invitados, que es más que recibir la Shekhinah, y el Rebbe dijo que hay una explicación del Tzemach Tzedek sobre eso. Y en breve el Rebbe trajo el punto del Tzemach Tzedek, que el Rebbe Tzemach Tzedek explica acá que el tema de recibir la Shekhinah tiene que ver con Abraham Avinu, que estaba enfermo. Como dice Rashi, la enfermedad de Abraham Avinu no era una enfermedad física nada más, era una enfermedad espiritual. ¿Cuál fue la enfermedad de Abraham Avinu? Que él quería llegar al portón 50. La Sidut explica que la palabra Jolé, valor numérico 49. Abraham llegó a los 49 portones de santidad, sabiduría. Quería el portón 50. Portón 50 es algo que solo de arriba te lo dan de regalo, de un mérito muy especial. Y Abraham Avinu quería estar en ese nivel. El portón 50 es la revelación de la esencia misma. El Rebbe lo conecta con lo que el Alter Rebbe decía: no quiero tu Ganede, no quiero tu Lamabá, quiero solamente a ti, a vos mismo. Atzmus, querer a Hashem mismo. Eso es el tema del portón 50, la revelación de Mashiach. Abraham Avinu estaba enfermo esperando, él quería el Gilui máximo, el Gilui Atzmus. Y Hashem se le reveló, lo recibió. Después de todo su abodá, inició Brit Milá, Hashem es el revelador. Ese momento, Kabbalat Pnei Ashkinah, se trata de la revelación del portón 50, la revelación de Atzmus, que estaba acá. En ese momento Abraham recibió ese Gilui. Wow. ¿Qué dice la Gemara entonces? Que cuando ves invitados es más importante que eso también. Dejar toda tu conexión con todo lo más profundo, todo el amor más profundo a Hashem, para ir a hacer un favor a un yudí y entrar a la casa, darle de comer, hacerle sentir bien. El Rebbe en Maimer habló que eso es lo que sabemos, lo que dijo el Rebbe Rayat sobre el Alter Rebbe, que toda la grandeza de amar a Hashem, el nivel máximo de amor que el Alter Rebbe hablaba, de amar a Hashem, de no querer nada, ni ganar, no amaba solo a Atzmus, dejar todo eso en un costado para bajar a buscar un yudí que necesita ayuda. Como el maíz, el ejemplo que el Alter Rebbe mostró, famosa historia que el Rebbe lo contó muchas veces, que en Yom Kippur, en Nehilá, el Alter Rebbe estaba en el nivel máximo de conexión y apego con Hashem, dejó el talit, y dejó el machzor, y dejó la tefilá, y fue al punto de al lugar afuera del pueblito para darle de comer a una mujer que estaba... tuvo familia y no había nadie en la casa, y el Alter Rebbe mismo se ocupó en Yom Kippur de cortar leña, preparar la sopa y darle de comer.
Y eso es justamente como ahí le dijo que todo el gran amor a Hashem y todo el nivel más alto que el Yehudí llega a Yom Kippur, todo esto ponerlo en un costado para ir a ayudar a un Yehudí a hacerle un favor lo que necesita. ¿De dónde se aprende eso? De esta parasha. Esto es el valor y la importancia de la mitzvah de Achnasat Orchim, recibir invitados que Abraham vino nos muestra como un ejemplo. Y obvio que en esta mitzvah sabemos que las mujeres se destacan más que los hombres, como dice la Gemara, que en la mitzvah de Tzedakah la mujer tiene un nivel más alto que el hombre, porque los hombres generalmente suelen dar dinero, la mujer da comida, la mujer es que ella en el tema de Achnasat Orchim que tiene un rol más central y más importante. Así que Ashreichem Israel, dichosos son las mujeres y las familias que abren sus puertas y entran invitados a sus casas y le hacen sentir bien, aprendiendo de Abraham Avinu la manera cómo hacerlo, no solamente darle de comer, sino hacerle sentir parte de nuestra familia, hacerles sentir bien y cómodo, y cuando terminan, acompañarlos también afuera para mostrar que queremos seguir estar con ellos, y que en ello esto se destaca la gran bondad que recibimos herencia de Abraham Avinu, y eso es la grandeza del pueblo de Israel que pronto vamos a tener a través de todos estos méritos de Israel, de poder estar todos reunidos en el Hakel, en Jerusalén, en el Kodesh, con Mashiach Tzidkenu, amén, ken yeh ratzon.